tal familia? El gusto de volvernos a encontrar en una nueva presentación de Surco TV. Para hoy vamos a realizar un programa especial dedicado a los cultivos de fina especialmente, pero también vamos a estar tocando cómo se están trabajando las tierras para los cultivos de gruesa. Vamos a empezar esta edición especial con la palabra del ingeniero agrónomo titular de Argen Agro, Ariel Cuatrocchio, que nos brinda un panorama de cómo se encuentran los cultivos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. Se venía sosteniendo un pronóstico de efecto Niño, lo cual indicaba que iba a haber precipitaciones por encima del promedio del registro histórico. Sin embargo, en lo que va del año, vemos que las lluvias sumarían un total de aproximadamente muy cerca de los 700 milímetros y ya casi que nos está quedando un poquito más de un mes para terminar el año, con lo cual uno puede suponer que el año va a terminar con alrededor de 800 milímetros si todo sigue normal, y eso coincide con la isoieta de nuestra zona, con el promedio histórico de lluvia de nuestra zona, que son alrededor de 800 milímetros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lluvia, podríamos decir que es un año normal. Y respecto a la temperatura, es lo que más nos ha estado afectando, como vemos también en la placa de la temperatura. Hemos tenido algunos días con picos de temperaturas máximas elevadas, 20, 23 grados centígrados, pero con una amplitud térmica muy grande. La temperatura durante la noche ha bajado a 4 o 5 grados centígrados, incluso a temperaturas cercanas a cero por los registros, lo cual significa que seguramente en los sectores bajos de algunos campos, esa temperatura bajó de cero, así que esas son temperaturas donde se ha registrado heladas en algunos lotes. Vemos que el 17 de octubre, por ejemplo, una helada, y también algunos otros picos de bajones de temperatura, y el último registrado alrededor del día 30-31 de octubre con otro bajón de temperatura. Los lotes de cultivo de fina, por ejemplo trigo y cebada, esos lotes han venido evolucionando muy bien y han respondido muy bien a las últimas precipitaciones. Incluso el factor temperatura y humedad relativa ambiente ha limitado el ambiente para que prosperen ciertas enfermedades fúngicas. Por tanto, es un año en el cual la severidad de las enfermedades de hojas ha sido un poquito inferior, lo cual significa que cobra mucha importancia recorrer los lotes, monitorear y hacer los cálculos necesarios de severidad y de incidencia de cada una de las enfermedades antes de tomar la decisión de aplicar un fungicida. Y estamos viendo ahora que hay muchas puntas de espiga blanca, seca, porque han sido quemada por esa helada. Los lotes, no todos los lotes, sino los lotes justo coincidió con esa fecha en floración. Los que se han sembrado un poquito más tarde han podido de alguna manera escapar a esa situación. Y bueno, recordemos que toda la situación de altas temperaturas y muy bajas temperaturas durante la noche, esa grande amplitud térmica, siempre genera un estrés en el cultivo. Imaginémonos, nosotros que somos organismos biológicos mucho más complejos, con semejante amplitud térmica terminamos todos resfriados y engripados y demás. Los vegetales, que son organismos vivos más simples, no tan complejos,
también se ven afectados casi como si fuese en algunos casos una helada, porque hace 23 grados durante el día y 4 o 5 grados en la noche. Eso detiene mucho el crecimiento. Pero bueno, en general los cultivos están bastante bien desarrollados, bastante bien con su ciclo fenológico. Por cualquier consulta sobre lo que tiene que ver con el manejo de los cultivos, para tomar decisiones acertadas o para recabar datos de laboratorio, pueden contactarme vía correo electrónico a info@argenagrosa.com.ar o también puede ser el otro correo electrónico argenagro@hotmail.com o al teléfono 02262 1540 8524. Pasaba entonces la palabra del titular de Argen Agro, el ingeniero agrónomo Ariel Cuatrocchio. Le propongo, amigos, que nos vamos a establecer el primer corte comercial en nuestra edición especial. Enseguida retornamos desde la ciudad de Necochea con más información acerca de los cultivos de fina en el segundo bloque, que ya enseguida estamos acompañándolos. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa, consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Caido.com.ar. Don Francisco Maquinarias. Plan serial hasta 3 años en todas las marcas. Ruta 228, kilómetro 2. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Estamos abriendo la tranquera a este segundo bloque de nuestro programa especial y vamos a compartir los testimonios de los ingenieros agrónomos y también productores agropecuarios que muy gentilmente se acercan a la cámara de Surco TV. El ingeniero Luis Lanzavecchia, en primer término, se va a referir a los cultivos de fina. Él es el actual director del INTA Extensión Necochea. Después de él, vamos a compartir la palabra del presidente de la Federación Agraria Seccional Necochea, Ernesto Mancino, que nos va a dejar un panorama más de cara a la cosecha. Los escuchamos. En líneas generales podemos decir que hemos tenido un año con muy buena disponibilidad hídrica. Las precipitaciones han sido importantes durante el mes de agosto, pero no con la magnitud de la campaña pasada, donde ha habido algunos efectos negativos. En líneas generales, entonces podremos decir que el cultivo de trigo y cebada en nuestra zona está transitando periodo de inicio de la etapa reproductiva, con emergencia de espigas, en muy buen estado sanitario. En líneas generales también podemos hablar de la cebada, que las enfermedades prevalentes en este cultivo han tenido una moderada
a normal incidencia. No se han visto situaciones como en otras campañas donde la presión de enfermedades es muy importante. Se están haciendo algunas estrategias de control de enfermedades en forma preventiva, fundamentalmente apuntando a una eventual expresión de la enfermedad del salpicado necrótico producido por ramularia. Entonces el productor recurre a tratamientos de fungicidas para el control de esta posible enfermedad, que se da en determinadas condiciones de temperatura, nubosidad, pero bueno, podemos decir que es una situación sanitaria bastante favorable. Tanto para el cultivo de cebada como para trigo, tenemos unas perspectivas muy buenas este año en el distrito de Necochea. Algunas situaciones que ameritan a veces hacer el control o la protección del cultivo, han aparecido algunas colonias de pulgones, estando atentos porque ahí el pulgón sabe muy bien que cuando hay una creciente desarrollo del mismo, puede producir mermas en rendimiento, de manera tal que el productor está atento, monitoreando cultivos y haciendo los tratamientos respectivos, ¿no? Del productor de tratar de defender su ingreso tratando de reemplazar la cebada con el trigo, tiene sus efectos más nocivos cuando, gracias a una cosecha importantísima en el mundo de maíz, los precios de los forrajeros caen, inclusive el de la cebada, que es un cultivo forrajero de menor medida para la maltería. Esto produce una situación en donde no deja margen prácticamente de rentabilidad a estos valores que estamos teniendo hoy. Y si sumamos a esto lo que estábamos comentando anteriormente de los excesos hídricos que producen anegamiento y baja de calidad y diferencias de madurez, que esto se traslada también a la pérdida de calidad que tenemos en nuestras cebadas, reducida con una merma importante que se va a trasladar a esos ingresos. Y rápidamente tratando de buscar a través del cultivo de la soja de segunda algún margen que permita recomponer o por lo menos llegar a estabilidad de los ingresos, a por lo menos llegar a cumplimentar los gastos que se necesitaron para implantar los dos cultivos. Una ecuación difícil de cerrar. Peor todavía cuando hablamos del trigo. El trigo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires tuvo un incremento relativamente bajo, quién sabe si eran un 15, un 20% más de superficie sembrada. El productor vio el año pasado, ante la falta de trigo, cuando prácticamente el gobierno, a través de su desmanejo, nos quedamos sin trigo, los valores altísimos. Tuvimos el trigo más barato del mundo y el trigo más caro del mundo. Algunos productores, con esa señal de precios tan fuerte, incentivaron un poco más la siembra, y este año estamos pagando las consecuencias de haber sembrado con un falso incentivo. Esto, como decía anteriormente, nos preocupa, y tratamos de demostrar que prácticamente tenemos un saldo, un carry del año pasado de prácticamente 2 millones de toneladas en el sudeste de la provincia. Sumado a los 6 millones que vamos a tener de excedente, estamos hablando de 8 millones de toneladas de saldo exportable, mal dicho de alguna manera, saldo exportable. Pero esto nos posiciona a la Argentina como un vendedor. Deberíamos ser un vendedor confiable, porque tenemos a Brasil demandando fuertemente. A nosotros nos deja con un sabor amargo, porque tenemos el puerto, tenemos el producto seguramente, pero nuevamente vamos a encontrar que sin precio es muy difícil que se pueda trasladar el esfuerzo, el trabajo del productor en un hecho concreto. Y ahí es donde las entidades vamos a tener que ponernos en línea para reclamar algo que es muy justo, porque el trabajo, el refuerzo realizado por todos los productores, el esfuerzo que se realiza para poner todos los años
tantas toneladas de soja, de cebada, de maíz y de trigo tienen que tener una contraprestación, y ese es el valor justo, el precio justo que nosotros necesitamos para seguir siendo una actividad económica y una actividad de las más económicas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esto es así, y la repercusión sobre la economía local va a ser muy importante. Me parece que abrir las puertas al trigo, tratar de eliminar el sistema de robes que tanto perjuicio ha producido, me parece que es una de las materias pendientes que nos queda como entidades. Nos vamos rápidamente a establecer un nuevo corte comercial en Surco TV. Enseguida retornamos y vamos a hablar de los cultivos de gruesa, cómo se están preparando, los trabajos que va a realizar el productor a través de la palabra del ingeniero agrónomo Agustín Bilbao. Ya retornamos. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa. Consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Tercer y último bloque de esta edición especial de Surco TV. Nos vamos a referir en estos momentos del programa a los cultivos de gruesa, cómo se encuentran, los controles que hay que hacer en las malezas, como por ejemplo el ryegrass, a través de la palabra del ingeniero agrónomo Agustín Bilbao, integrante de APRESID y también de una consultora local. Vamos a informarnos. Compartimos el siguiente material. En cuanto a los cultivos de gruesa, empezamos con un año que tenemos los perfiles cargados de agua. Realmente las napas no llegaron a bajar mucho después de las inundaciones del año pasado, y eso lo que nos está indicando es que tenemos una buena situación para lo que es la implantación de girasol y o maíz. Tenemos otro factor que nos influye mucho, que es la expectativa ahora de ver qué pasa con las retenciones. En la zona de Tosca se va a seguir como siempre apostando bastante fuerte a la soja de primera, y en la zona más profunda se diversifica más la rotación, entrando el girasol y ahora el maíz con la expectativa de que saquen retenciones. Debemos recordar que el girasol tiene un 32% de retenciones y hoy la capacidad de pago es $215 la tonelada, y si sacaran las retenciones sería de $315 la tonelada. Realmente la variación en el margen bruto sería muy alta y eso nos puede llevar a cambiar algunos lotes. Inclusive lo que estamos viendo es que estamos viendo a ver qué pasa con la siembra de segunda. Una vez cosechada la cebada y el trigo, tenemos que decidir si vamos a sembrar cultivos de segunda o no. Lo normal es la soja y tenemos un rendimiento de indiferencia este año de unos 1.400 kilos por hectárea por el precio bajo que tiene la soja. Varía según nos acercamos o nos alejamos al puerto. Pero lo que estamos viendo es que si llegan a sacar las retenciones al girasol y o al maíz, probablemente se avance en algunos lotes con una tecnología que ya venimos probando hace unos años de girasol y maíz de segunda. Teniendo en cuenta la tecnología, que realmente hay que ajustar varias cuestiones y que además en el caso del girasol tenemos un riesgo alto de esclerotinia y eso hay que conocerlo. En el tema de cultivos de segunda estamos en una disyuntiva muy grande porque tenemos un rendimiento de indiferencia de alrededor de 1.400 kilos por hectárea, que a su vez es el rendimiento promedio que tenemos en la zona según los campos de los que estemos hablando.
Entonces hoy hay una disyuntiva, porque si la expectativa del productor es que las cosas mejoren, seguramente que lo va a sembrar. Aunque el margen bruto de ese cultivo siga siendo el mismo, el productor, si le llegan a sacar las retenciones a la cebada, al trigo, al maíz y al girasol, que realmente para el Estado no significa tanto dinero y para el productor sería una ayuda muy grande, si bien la soja seguiría siendo igual y además le pueden sacar un 5%, ahí entonces el productor realmente adquiere un ánimo importante como para hacer la siembra. No es un tema menor porque tenemos unas 900.000 hectáreas más o menos en el hinterland de Puerto Quequén de lo que es cebada y trigo, y estamos hablando de un rendimiento promedio de 1.400 kilos, estamos hablando de 1,3 millones de toneladas, siendo que el Puerto Quequén viene exportando 5 millones de toneladas al año. 1,3 millones de toneladas significa muchísimo trabajo, muchísimo dinero para el partido y para el puerto en particular. Otro factor a tener en cuenta en los lotes que se van a sembrar con cultivos de gruesa, ya sea girasol, maíz o soja, es el tema del raigras resistente. Anteriormente en nuestra zona, cerca del puerto de Quequén, teníamos algunos lotes particulares con raigras resistente que lo veníamos manejando por manchoneo. Después de las inundaciones del año 2014, esa semilla se ha difundido por la mayoría de los lotes y hoy en día lo que vemos los barbechos que se van a sembrar en breve o que se están sembrando, y en las cabeceras y en algunos bajos y en algunos lugares vemos que ha sobrevivido matas de raigras resistente. No podemos dejar pasar esa situación, tenemos que ir con mochila o con pulverizadora a fumigar en manchoneo, porque realmente eso no significa un costo económico y sí va a permitir que no tengamos el problema del avance del raigras resistente en nuestra zona. El raigras resistente es una maleza muchísimo más peligrosa que la rama negra y muchísimo más peligrosa que la mayoría de las que conocemos en nuestra zona. Hay países en los cuales ya no tienen herbicidas disponibles como para tener un buen control. Se volvió a la labranza convencional y así todo, si vos sembrás un trigo o una cebada, nace el raigras resistente después de que lo has sembrado, y entonces tenés una competencia que te saca 1.000 a 1.500 kilos por hectárea en los lotes que están complicados. Una cosa a tener en cuenta muy importante es rotar los modos de acción y tener una estrategia según la rotación que tiene cada campo, tener estrategias culturales y en el caso de los herbicidas de rotar modos de acción para no ir generando resistencia a cada uno de los herbicidas que usamos. Y así de esta manera, amigos, con los cultivos de fina y de gruesa, estamos arribando al final de esta media hora. En los próximos programas ya nos vamos a estar refiriendo al balance, lo que dejó esta temporada 2015 para el sector agropecuario, fundamentalmente del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Están todos invitados para volvernos a encontrar dentro de 7 días, como usted ya lo sabe, como hace 16 años, acá en Canal Rural Satelital. Hasta entonces, y muchas gracias.